Un disco duro obviamente es parte importante de cualquier dispositivo porque almacena no solamente software, es decir, sistemas operativos o aplicaciones, sino además documentos e información importante. Cuando hablamos de PC, un disco duro es súper relevante porque evidentemente tenemos alto flujo de condiciones de archivos, de data, incluso de manera simultánea. Hoy el mercado se ha diversificado tanto que hay cierto tipo de discos duros para cierto tipo de tareas. ¿Y en qué parte encaja este dispositivo? Hola, soy Jesús Vélez y esta es mi reseña del Seagate Skyhawk, un disco duro de videovigilancia. ¿Y por qué tengo que reseñar un disco duro de videovigilancia? Porque reitero, hoy hay diferente mercado para esta industria del disco duro. Y los discos de videovigilancia son evidentemente utilizados para circuitos cerrados de cámara. Hoy, por ejemplo, un negocio debe estar al tanto de los movimientos cerca a un local. Y este video, captado durante 24 horas, 7 días a la semana, debe registrarse por temas de seguridad. Para eso, los discos duros requieren un performance distinto. En este caso, los discos de videovigilancia apuntan a mayor nivel de escritura y nivel de lectura. ¿Por qué? Porque como graban tanto todo el día, toda la energía está orientada a la mayor capacidad de escritura. Es por eso que este tipo de discos duros son más buscados. Hay discos duros que les va mejor, por ejemplo, leer a escribir. Cuando tenemos una central de medios, por ejemplo, y queremos ver muchas películas, eso es lectura. Cuando necesitamos pasar archivos a este disco duro, ahí estamos hablando de escritura porque la data escribe sobre la base de ese disco duro. Y en el caso de la línea Skyhawk de Seagate, lo que buscan es justamente hacer efectiva esta condición de escritura permanente. Hace más de 10 años la línea Skyhawk viene siendo desarrollada por Seagate justamente para mejorar las condiciones de videovigilancia. Incluso las nuevas versiones, aquellas con 10 terabytes por ejemplo, son capaces incluso de recibir data de hasta 64 cámaras HD al mismo tiempo. Esto permite que el registro sea mayor en diferentes lugares y que ya no dependas de tanta infraestructura. Simplemente ahora, con un disco de más capacidad y sobre todo más condiciones de escritura, tengas la chance de poder recolectar mayor cantidad de información. Y hay una gran diferencia entre el performance de este tipo de discos y otros, porque a diferencia de otros discos, este necesita más potencia para escritura, pero solo lo hace cuando demandas esa potencia. En el caso de las videocámaras, por ejemplo, a veces cuando se cruza un gato o pasa alguien, la cámara empieza a grabar y a registrar. Esa capacidad de reacción del disco duro, en este caso el Skyhawk, es mucho más eficiente porque solo se limita a la escritura veloz y al registro sin latencia en ese momento. Cuando no pasa nada, no tiene por qué escribir. Y en el caso de las PCs ordinarias, y si ponemos por ejemplo este uso a tu cotidianidad, si estás interesado en flujos grandes de información y mucha modificación sobre ellos, hojas de cálculo muy extensas, presentaciones multimedia, archivos audiovisuales y todo ese flujo rápido en donde debes escribir y leer al mismo tiempo, este tipo de discos es realmente eficaz. En este caso, el Skyhawk requiere 90% de capacidades de escritura y deja un 10% de su eficiencia a la lectura del archivo, porque lo que hace en la mayoría de casos es grabar. Y como ves en las especificaciones, en verdad está pensado para ese tipo de performance. Obviamente que estos discos duros tienen funciones específicas y rendimiento específico. Esto no te va a servir para poner un sistema operativo completo o utilizar aplicaciones en cada momento. Para eso es mejor utilizar un SSD. Aquí estamos hablando de un disco duro tradicional que gira, pero en este caso tenemos tasas de transferencias de hasta 210 megabytes por segundo, directamente a través del conector SATA de 6 gigabits por segundo. Y otro de los puntos a favor acerca de este tipo de discos de videovigilancia es su capacidad de trabajo. A diferencia de otro tipo de discos duros o sistemas de almacenamiento que se utilizan 8 horas al día, por ejemplo, o para trabajos de oficina, o básicamente de manera aleatoria para hacer tareas o redes sociales, este disco está preparado para alto performance de trabajo. Es un disco que no descansa y está diseñado para no descansar. Si tus tasas de transferencia son mucho más altas, para unidades de red por ejemplo, estos discos son más eficaces, pero sobre todo por el tema de escritura. Si vas a necesitar hacer render de video, por ejemplo, y almacenar una gran cantidad de data, este tipo de disco realmente funciona. Y por ese tipo de funcionamiento es muy poco probable que ocurran caídas, por ejemplo, o lags al momento de procesar información. Sobre todo, reitero, cuando escribes mucho. Y si vas a hacer backups permanentes, por ejemplo, este Skyhawk es muy bueno sobre todo por la capacidad de transferencia de escritura que tiene. Va a ser muy rápido y fluido todo el pase de información de un disco duro a este. Si tienes la chance de poder actualizar tu sistema de almacenamiento, piensa siempre en discos de videovigilancia, sobre todo si tu capacidad de trabajo es de alto performance en escritura. Cuando pases muchos archivos o cambies de lugar entre ellos o trates de hacer copias de seguridad y sobre todo copias rápidas, este tipo de disco sin duda tiene que estar en tu arsenal. Esa ha sido mi experiencia con este Skyhawk de Seagate. ¿Cómo estás pensando optimizar tus recursos de almacenamiento?
qué es lo que necesitas. ¿Te gustaría conocer más de qué tipo de disco deberías utilizar en todo momento? Déjame tus comentarios aquí debajo de este video, dale pulgares arriba si te gustó, compártelo en tus redes y suscríbete aquí a mi canal de YouTube en youtube.com/gbdel. De paso, activa la campana de notificaciones para ser el primero en ver este tipo de videos. Gracias.